más gloriosos y maravillosos de la Escritura. Y estamos en el versículo 4 de este capítulo 21 de Apocalipsis, que dice así la palabra de Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Vamos a pedirle a Dios que así sea, que podamos venir y beber de ese agua. Señor, venimos ante ti con sed. Señor, sed del Dios vivo, que puede saciar y llenar nuestra vida. Señor, te confesamos y reconocemos que nuestra es la necesidad. Nuestro es el hambre y la sed. Nuestra es la falta y la carencia, Señor. Por eso venimos ante ti con esa insatisfacción y frustración del que no ha encontrado, llenado, saciado, Señor, hastiado su vida de aquello que desea y anhela en lo más profundo de su ser. Y venimos ante ti, Señor, tal y como tú nos invitas, Señor, para poder beber de ese agua de vida. Por eso te rogamos que tal y como tú has prometido por medio de tu Hijo Jesucristo, ríos de agua viva puedan correr en nuestro interior por la obra de tu Santo Espíritu. Te queremos suplicar, Señor, que esta palabra que tú has enviado no vuelva a ti sin fruto. Que como dice el profeta, Señor, esa palabra eterna que permanece para siempre, Señor, dé lugar a frutos, Señor, que lleven a ese agua que fluya en nuestro interior, haciéndonos, Señor, llenos y saciados, por lo menos, Señor, con el gusto y la percepción de aquello que nos llenará eternamente por medio de tu amado Hijo. Señor, te lo pedimos en su nombre. Amén. Si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, tenemos que reconocer que incluso aquellos que somos creyentes, aquellos que tenemos esta fe en Cristo Jesús que encontramos en la palabra de Dios, nos encontramos faltos, carentes. Cuando analizamos, examinamos nuestra propia vida, lo que no vemos es la plenitud de lo que hemos recibido, sino lo que nos falta. Cuando consideramos el fruto del Espíritu Santo, lo que vemos es lo poco, pequeño, lo limitado realmente de lo que disfrutamos de él. Por lo tanto, el ejercicio doloroso una y otra vez de introspección del cristiano, lo que demuestra es muchas veces su necesidad, su increíble necesidad. Pero esto es precisamente lo que Dios busca y espera de nosotros. Una y otra vez encontramos en la palabra de Dios que la actitud correcta, que la manera en la cual tenemos que acercarnos a Él no es llenos y satisfechos delante de Él, sino con esa necesidad que Dios se complace una y otra vez de responder constantemente por medio de la obra de su Santo Espíritu. ¿Cuántas veces cuando presentamos el Evangelio, la buena noticia de lo que Dios ha hecho por Cristo Jesús, parece que esto es una experiencia de una vez y para siempre? Lo que enfatizamos es que en la vida vivimos insatisfechos, infelices, pero que cuando venimos a Cristo Jesús de repente nos encontramos llenos. Pero no es la experiencia habitual también de muchos que han llegado así a la conversión y a profesar su fe en Cristo Jesús, que perciben poco tiempo después que esa experiencia de plenitud que tienen también fluctúa, cambia, no permanece igual, sienten la necesidad una y otra vez. Y es así que la palabra de Dios nos muestra, por lo tanto, que la obra del Espíritu Santo, si bien nos da el don del Espíritu Santo por medio de su bautismo del Espíritu, de una vez y para siempre, sin embargo, la experiencia del Espíritu Santo vemos que no es siempre la misma.
Hay cristianos que nos parece que están llenos del Espíritu, que viven de alguna forma con esa plenitud que nosotros deseamos. Y es por eso que muchos creyentes se han pensado qué es lo que les falta, qué es lo que realmente unos tienen y otros parecen carecer. ¿Por qué yo no experimento el poder del Espíritu de la forma que otras personas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que yo tengo todavía que vivir y experimentar? Y muchos han llegado, por lo tanto, a una teología y una visión equivocada de la obra del Espíritu Santo. Han pensado realmente que estas diferentes experiencias del Espíritu Santo se deben tal vez a la necesidad de una obra más plena y completa que la que tuvimos la primera vez. Un bautismo del Espíritu posterior a la conversión, en la cual realmente experimentemos la plenitud y la realización que no hemos tenido la primera vez. Es perfectamente comprensible cómo llegan muchos cristianos a esta idea. Es lógico, es natural. Cuando nos damos cuenta de lo que nos falta, lo lejos que estamos realmente de ser quien quisiéramos ser, entendemos claramente su necesidad. Pero lo que la palabra de Dios nos muestra aquí es que no hay nadie que puede llenarnos y saciarnos como el Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra de Dios que solamente Dios se revela en Él plenamente. Y lo hace, fijémonos, en la realización consumada, completa de esa obra al final de los tiempos. El Señor entonces enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá dolor, porque las primeras cosas han pasado. Por lo tanto, lo que caracteriza la vida del cristiano no es una plenitud tal y realización del Espíritu Santo que ya no hay lágrimas, no hay dolor, ni hay muerte que le haga sentirse con ese vacío y frustración que el ser humano experimenta. La realidad de la vida del cristiano implica también el dolor y el sufrimiento. Y es por eso que no hacemos ningún favor cuando ofrecemos a las personas algo que el Señor Jesucristo nunca ha ofrecido. Una vida sin lágrimas aquí y ahora. Una vida sin dolor y sin muerte desde el momento que llegamos a la fe en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo no ha dado a ninguno de nosotros la capacidad para ello, ni nos permite que así podamos ofrecérselo a otros. Tenemos que reconocer que la experiencia cristiana implica muchas veces amargas lágrimas. Lo que tenemos es el consuelo. Pero fijaos incluso cuándo es ese consuelo. Ese consuelo pleno y completo no será hasta que estemos en la presencia misma de Dios. Por eso no es tan extraño que muchas veces en esta vida el consuelo que experimentamos bien por parte de otros creyentes, por la obra de Dios directamente, nos parezca insuficiente. ¿Quién no ha sentido ante un drama, una crisis, una situación que ha conmovido su vida, ese enorme vacío que produce la incomprensión, la soledad, el aislamiento de saber que nadie parece entenderte, que nadie puede ponerse realmente en tus zapatos y comprender en tu propia piel lo que estás pasando? Te pueden decir las palabras más piadosas, pueden orar contigo, pueden de alguna forma decirte que puedes consolarte en la presencia de Dios, pero aún así sufres y derramas esas amargas lágrimas. Eso no es una contradicción con la fe en Cristo Jesús. Todo lo contrario, nos vemos aquí claramente reflejados. Será el día que estemos en su presencia, que al retirar de nuestros ojos las lágrimas, sentiremos el consuelo, la satisfacción de ese abrazo del cual ya nunca nos separaremos. Mientras tanto, el Espíritu de Dios nos transmite de su amor y de su misericordia, de su consolación. Pero vemos que esta no es plena hasta que no estemos en la presencia de Dios. Entonces Él enjugará cada lágrima. Y fijaos que es su presencia misma la que nos trae consuelo. Decíamos el otro día que Dios no puede ofrecernos ninguna otra paz que la que viene de Él, porque no existe. No hay paz, consuelo y amor alguno comparable al que Dios nos da en Cristo Jesús. Y es por eso que solamente la comunión con Él,
la unión plena, la satisfacción de encontrarse en sus brazos para siempre, la que hará que todo temor, que todo dolor, que toda amargura desaparezca de nosotros. La gran promesa de la palabra de Dios es que Él nos consolará. El Padre de toda consolación, le llama el apóstol, es aquel de quien viene finalmente la experiencia de seguridad y la certeza de que estamos en sus manos satisfechos. Y lo que nos dice es que entonces ya no habrá muerte. Fijaos bien la relación que existe entre esas amargas lágrimas de dolor y la realidad de la muerte. Una y otra vez, a pesar de lo que este mundo nos quiere decir, la muerte no nos parece nada natural. Constantemente vemos que, aunque se nos habla de que esto es el ciclo biológico, es la ley de vida, hoy estamos, mañana no estamos, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Sencillamente no nos compliquemos, eso no le es ningún consuelo a la persona que se enfrenta a la muerte. A la persona que se enfrenta a la realidad del vacío brutal, de la amputación de alguien a quien amado y querido, como si le hubieran cortado una parte del cuerpo, y tiene que vivir y sobrevivir durante años sin esa parte de sus miembros. Realmente no le sirve de nada que le digas que eso es natural. No le parece nada de natural. Dice el cómico de Nueva York, Woody Allen, que él no quiere vivir para siempre en la mente de sus espectadores, de sus lectores, de los que siguen sus historias. Lo que quiere es seguir viviendo en su apartamento, para siempre. Nadie quiere vivir en la inmortalidad de la mente. Lo que quiere vivir es la vida misma. Lo que quiere es seguir viviendo y experimentando la realidad. Por eso es que la muerte nunca es demasiado tarde. Siempre vemos que nos parece que viene de imprevisto. ¿Quién está realmente preparado para ella? Se nos dice una y otra vez, ¿no?, que hay maneras, formas, ¿no?, enseñanzas, prácticas, ejercicios que nos ayudan a prepararnos a esa muerte. Pero la realidad es que el ser humano, cuando llega ese solemne día, se encuentra desnudo, una y otra vez. Y lo vemos en la palabra de Dios, que viene por esa necesidad tremenda y total que tenemos. ¿Por qué? Porque la muerte es consecuencia, resultado, salario de algo. El pecado, dice la palabra de Dios. No hay nada natural en la muerte. Es el efecto y el resultado de ese profundo mal que la Biblia llama el pecado. Y por eso es que la muerte alcanza en su universalidad y generalidad a todo ser humano. Grandes y pequeños, ricos y pobres, personas con influencia y los humildes y que no son nada. A todos alcanza por igual. Iguala a todo ser humano frente a esa tremenda realidad. ¿Por qué? Porque todos han pecado, dice el apóstol Pablo. No hay ni siquiera uno. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. La palabra de Dios dice que estamos despojados de la gloria de Dios. El pecado, por lo tanto, nos muestra nuestra total distancia, separación, incapacidad para poder vivir en la presencia de Dios. Y la muerte, que es consecuencia de él, lo que nos hace es vernos desnudos. Desnudos venimos a este mundo. En pecado he sido concebido, dice David en su salmo, y desnudos lo abandonaremos. El ser humano se ve tal y como es ante esa realidad. Nada. Porque confesémoslo, reconozcámoslo. Nosotros no somos nada. Es Él, el que es todo para nosotros. Y es por eso que el ser humano ante Él se encuentra empequeñecido, totalmente frágil, impotente, incapaz de poder enfrentarse ante esa realidad. Pero la palabra de Dios nos muestra que el propósito de Dios desde el principio ha sido acabar con ese último enemigo que el hombre tiene, que es consecuencia de su pecado, la muerte. Nos dice que la inmortalidad, dice el apóstol Pablo, ha venido a este mundo por medio del Señor Jesucristo,
que ha vencido a la muerte. Y el último enemigo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, será así exhibido, despojado de todo su poder por el triunfo de Cristo Jesús sobre la muerte. Por un lado, la muerte de Cristo Jesús es la muerte de la muerte. Así lo expresó aquel gran puritano, John Owen, en aquel maravilloso tratado sobre la redención de Cristo Jesús. La muerte de la muerte. Es esto lo que Cristo hace. Curiosamente, sorprendentemente, paradójicamente, Dios usa la muerte misma de su Hijo para vencer a la muerte misma. Y por eso es que la cruz se ve como el lugar de victoria, de triunfo, por el cual despoja a la muerte de su poder. Pero es la resurrección, en particular, sabemos, la que asociamos con el triunfo de esa victoria frente a la muerte de Cristo Jesús. Al tercer día, al ser levantado de los muertos, Cristo Jesús también vemos que mostró claramente que lo que había hecho en la cruz era real y evidente. Venció a la muerte. Pero ahora todavía tenemos una muerte por delante. Por eso la Escritura habla, y Apocalipsis nos lo recuerda, de una muerte primera y de una muerte segunda. Hay una muerte primera a la cual todos nos enfrentamos, que es consecuencia de nuestro mal. Y a esa muerte también es a la que vence el Señor Jesucristo, cuando por medio de su victoria frente al pecado somos libres del mal. Un día esa muerte ya no tendrá lugar. Ese día ya no habrá fin para ese su reino eterno. Él gobernará para siempre. Si pensamos la frustración que en la vida da, el carácter transitorio, efímero, temporal de la vida. Una y otra vez podemos construir, edificar, buscar conseguir algo. ¿Por cuánto tiempo? Esta es la pregunta. ¿Cuántos hay de nosotros que ven ya el peso de los años y se dan cuenta que son menos los que le quedan para dejar este mundo que los que han quedado atrás? Y uno se da cuenta del poco tiempo que tiene. Realmente nos percibimos una y otra vez que la vida se escapa de nuestras manos sin darnos cuenta. Hoy estamos aquí y mañana no estaremos. Pensar en la eternidad, en lo que significa una realidad sin muerte, es algo inimaginable para nosotros, donde ya no hay fin, no hay límite a nada de lo que podemos llegar a alcanzar y a conseguir por medio de Dios en Cristo Jesús. Es para siempre, es una realidad eterna. Pero ¿qué sería esa realidad eterna? Con llanto, con clamor, con dolor, como dice aquí el verso 4. Ciertamente sería una maldición. Si nuestra vida sería vivir como ahora estamos, con todo ese mal, sufrimiento, lágrimas, enfermedad y muerte, ¿quién quiere vivir así para siempre? No es extraño que algunos busquen la muerte. Que se hable de la eutanasia, por ejemplo, como algo deseable. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere vivir para siempre en un mundo de enfermedad, de dolor y de muerte? De lo que estamos hablando aquí no es simplemente de una duración temporal de la vida, de la eternidad como la ausencia de tiempo. Está hablando de una calidad de vida. ¿Qué tipo de vida es de la que está hablando aquí? De una vida plena, completa, en la cual ya no hay frustración, no hay dolor, no hay clamor ni llanto, ya no hay más lágrimas, porque es finalmente la vida que todos deseamos y alcanzamos por medio de Dios en Cristo Jesús, cuando llegamos a Él y descubrimos otra vida. El Señor Jesucristo no da otra vida que no sea eterna. La vida que el Señor Jesús nos da es una vida que no se mide solamente en su duración, como la ausencia de la muerte, como una vida más allá de lo que significa nuestra realidad presente. Es una vida en calidad. Es la satisfacción y realización de todos nuestros deseos y anhelos plenamente.
Esto es lo que nos presenta aquí Juan en esa visión gloriosa. Una vida en la que ya no hay muerte, pero en la cual ya no hay dolor. ¿Y qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? Porque aquellas primeras, el apóstol Juan en esta visión nos dice, porque estas primeras cosas pasaron. Fijémonos que estamos no al final, sino al principio. Esta es la visión de Juan de la realidad y del mundo. Y es así como Dios quiere también que su iglesia tenga esta perspectiva de lo eterno. Es tremendo pensar hasta qué punto vivimos para el presente, para la realidad de hoy y de ahora. Y lo más que podemos alcanzar, lo que llamamos a largo plazo, no nos llega más allá de unas décadas. Esto es nuestra visión de futuro. Pero Dios y la visión que nos presenta aquí, abriendo estas ventanas del cielo, permitiendo que la eternidad ilumine nuestra vida, es que no estamos contemplando el final, sino el principio. Realmente son las primeras cosas lo que están pasando. Es el inicio. En un sentido es como si la iglesia estuviera en sus primeros días. Como si lo que Dios promete a su pueblo con su presencia está todavía solamente en su infancia. Es todo lo que queda por delante. Lo mejor está aún por venir. Esto es una y otra vez lo que nos recuerda la palabra de Dios. No pienses de esta vida como el final de nada. Estamos ante el principio, ante el comienzo. Esas primeras cosas que habrán de pasar para lo que realmente importa, la eternidad. Y esto es posible por aquel que está sentado en el trono. ¿Cómo sabemos que esto no será simplemente un sueño, como tantos otros que ha habido en la humanidad, de una vida ideal, perfecta, maravillosa? El pastel en el cielo, dicen en inglés, ¿no? La maravilla de lo que una y otra vez nos gustaría pensar que esas cosas van a ser. Pero ¿qué seguridad tenemos de que realmente son así? ¿Cómo podemos distinguir nuestra propia fantasía e imaginación de la realidad de lo que podemos esperar? ¿Quién te dice que esto no será una más de las utopías, ilusiones, la imaginación del hombre creando un mundo maravilloso que no existe más que en su mente? ¿Dónde está la certeza, la confianza que tenemos de que esto es realidad? Es importante ver cómo desde el principio al final de esta visión gloriosa, todo depende del que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono es el que gobierna y dirige todas las cosas. Y todas son hechas por su mano. Es Él quien hace nueva todas las cosas, una nueva creación. El que hace que estas primeras cosas pasen y realmente llegue esta realidad de su reino eterno. No es la agenda del hombre y sus proyectos de reforma. No es la búsqueda y su esfuerzo político y social de transformación lo que va a cambiar este mundo. No es ni siquiera el sacrificio de cristianos dando su vida en servicio a los demás que va a hacer este mundo mejor. Será de principio a fin la obra de aquel que está sentado en el trono. Aquel que gobierna y reina desde la eternidad por todos los siglos, traerá este reino a su mundo. Y es por eso que la Iglesia y su oración, como Jesús nos enseñó, y acaba también la Escritura, es que el Señor Jesús venga. Porque solamente cuando el Señor Jesús vuelva, su reino será establecido en este mundo. No será algo que nosotros alcancemos o lleguemos. No será la culminación de nuestros esfuerzos y trabajo. Será la obra de Dios, el que reina, el que está sentado en el trono y dice, yo hago nuevas todas las cosas. El hombre no podrá venir delante de Dios y decir, mira lo que he hecho, este mundo que he logrado y conseguido. Será Dios el que una y otra vez delante nuestro nos recuerde que todas estas cosas son solamente posibles gracias a Él. Y es por eso que Dios no comparte su gloria con ninguna otra de sus criaturas. Dios tiene tal celo de sí mismo que su pasión una y otra vez es demostrar que esa obra de principio a fin es suya.
Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Todo es obra suya. La salvación desde su comienzo hasta su final pertenece a Dios. Tendremos el valor de confesar que igual que Él es nuestro Creador, quien nos ha hecho de sus propias manos, Él también es nuestro Salvador. No somos nosotros los que decidimos y conseguimos la salvación de Dios. Es Él quien nos la ha concedido y regalado. Es Él el autor y consumador de nuestra fe. Es aquel que desde el principio hasta el final va a hacer esta obra maravillosa para una única gloria, la suya para siempre. Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice aquí Juan en Apocalipsis. Y le entrega ese cometido a Juan, escribe. Y nos dice que todas estas palabras así fueron escritas, porque son fieles y verdaderas. En esta vida tenemos que convivir con la incertidumbre. Hay muchas cosas que no sabemos, que no estamos seguros de ellas. Y cuanto más mayor se hace uno, cuanto más maduro es en su mente y comprensión, más inseguro se encuentra de muchas cosas. Es una señal de sabiduría, no de tropiezo. El darse cuenta que uno no está tan cierto y tan seguro de muchas cosas que de joven pensaba. Pero hay algo de lo que nunca debamos dudar. De nosotros mismos, dudemos hasta el fondo de las cosas, pero de Dios y de su palabra eterna, nunca tengas la menor duda ni reticencia. Este es el secreto de la vida cristiana. Es por lo cual hay algunos hombres de Dios que caen hasta lo más bajo, y hay otros humildes, personas sencillas, que construyen su vida bajo esta verdad y finalmente llevan a cabo ese su camino de vida cristiana con la señal realmente de la fidelidad. El secreto de la fidelidad está en la confianza en esta palabra de Dios, en dudar y desconfiar de uno mismo, pero no tener la menor reticencia para poner tu vida y tu mente, toda tu comprensión y tu existencia en las manos de ese Dios. Y Él nos dice que sus palabras son fieles y verdaderas. Este mundo está lleno de palabras. Hay tantas que realmente te ahogan. Cuando empiezas a escucharlas desde por la mañana hasta que finalmente te duermes cada día, estás totalmente rodeado de palabras. ¿Pero qué son eso? Palabras. Palabras que entran por un oído y salen por otro. ¿De qué sirven las palabras de los gobernantes, de los políticos, de aquellos que aspiran a la confianza de la sociedad y de su comunidad? Muchas veces de muy poco. Son palabras de conveniencia. Son las palabras de lo que la gente quiere oír. ¿Qué es lo que dicen aquellos que buscan la popularidad, la fama, el reconocimiento? Lo que la gente desea escuchar. Y por lo tanto simplemente son un eco de lo que te gustaría oír. ¿Por qué la gente siempre quiere escuchar aquello que igualmente piensa? Porque se siente bien con ello. No quiere escuchar nada que no encaje, que no corresponda con lo que son sus ideas y pensamientos. Y por eso es que no se aburre de oír las mismas cosas una y otra vez, porque no quiere confrontarse con otras ideas y otras cosas con las cuales está familiarizado. Esto es el discurso, tantas veces, que el ser humano busca, el que le reafirma como un eco de sí mismo. Pero la palabra de Dios, la palabra eterna, es la única verdadera. Y la verdad, queridos amigos y hermanos, es dolorosa. Es una verdad que no siempre queremos enfrentarnos a ella. Más bien todo lo contrario. La buscamos evadir. Y es por eso que este libro es tan molesto, es tan incómodo. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces con él? Tratarlo selectivamente. Vamos a leer Juan 3:16 o este salmo. Pero bueno, no vamos a leer otras cosas. ¿Para qué? Mejor, vamos a leer aquello que nos hace sentir bien. Lo hemos domesticado, lo hemos convertido a algo que se convierta como una fuente de consuelo en nuestra mesilla
y nos suene como un eco de bonitas palabras. Pero como dice Santiago, verse en un espejo, tal y como somos, delante de esa palabra eterna, lo que te hace es desviar la mirada. ¿Quién quiere verse al espejo constantemente? ¿Quién quiere descubrir en su rostro todo aquello que no le gusta, todo aquello que le molesta y le disgusta? El no ser quien quisiera ser. La palabra de Dios nos enfrenta a la realidad de lo que somos y la tentación natural es evadirla. Por esto no es extraño que te cueste leer la Biblia cada día. ¿Por qué hay tantos cristianos que hacen tantos esfuerzos para mantener este libro cerrado? Tan lejos de su presencia, guardado a ser posible en la librería, no tener presente en modo alguno lo que tiene, porque le recuerda la realidad de lo que son. Decía el cantante del grupo de rock U2, Bono, que lee la Biblia cada día porque le muestra el lado oscuro que hay en su interior. Esto es un ejercicio realmente doloroso, pero cuando uno se da cuenta de que solamente en ella, en esa palabra verdadera, está la realidad de quiénes somos, no podemos engañarnos, no podemos ya mentirnos a nosotros mismos, nos enfrentamos a ella. Y esa palabra verdadera nos dice aquí que es fiel, se cumple. Es la única palabra que se hace realidad. Las promesas que el ser humano hace hoy son y mañana ya veremos. Lo vemos cada día en tantas parejas que se ofrecen amor eterno. Se prometen estar el uno al lado del otro para siempre. ¿Y qué ocurre después tan solo de unos años? ¿De qué sirven esas promesas? ¿De qué sirven esos votos? ¿De qué sirven esos buenos deseos? La realidad es que el ser humano no es fiel, pero Dios es fiel para siempre. Y sus palabras son fieles, son ciertas, son las únicas en las cuales podemos confiar y asegurar nuestra vida. Y es por esto que el Señor nos la ha querido dar por escrito. Le dice a Juan, escribe estas palabras fieles y verdaderas. Y nos dice que hecho está, ha sido escrito para nosotros. Este es su testimonio y esta es su palabra. Para algunos la idea de que la palabra y revelación de Dios esté en un libro, en la Escritura, es una idea extraña. Dicen, bueno, si Dios es Dios, ¿no? ¿Por qué va a estar sujetado, dominado, limitado a un libro, a unas páginas, a papel y tinta? Dios es un Dios grande. Puede hablar por su espíritu a cada persona y mostrarle la realidad de las cosas sin necesidad de un libro que tener que leer o estudiar o considerar. Mi Dios es más grande que la Biblia. Por supuesto que nuestro Dios es más grande que la Biblia, pero no es esa la cuestión. La cuestión no es si nuestro Dios es más grande, poderoso, si Dios y su realidad excede lo que podemos encontrar en la Escritura. La realidad es que Dios ha querido darnos estas palabras por escrito para tener un testimonio fiel y verdadero de lo que Él quiere hacer. Es un regalo, es un don que Él nos ha dado. No es algo que le restringe y le limita a sí mismo. Es algo que recibimos nosotros por su gracia para poder conocer su voluntad, para poder descubrir cuál es su propósito y su plan. Es el manual de instrucciones. Es el propósito por el cual Dios se ha propuesto hacer todas las cosas. Y lo que nos dice es que aquel que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el eterno, nos hace esta tremenda promesa. Al que tuviere sed, yo le daré, gratuitamente le daré de la fuente del agua de la vida. Cuando pensamos en el eterno, así le llaman en francés, el nombre de Dios, en la versión tradicional que se conoce en la Biblia francesa, se le llama una y otra vez el eterno. Bueno, el eterno en realidad es un atributo de Dios, no es un nombre de Dios que podamos utilizar para expresar todo lo que hay en Dios. En cierto sentido, Dios, claro, tiene muchos nombres. Nos cuesta escoger, elegir cómo llamar a Dios, ¿no? Porque Dios nos ha dado diferentes formas también de llamarse, en la cual se revela en su carácter. Pero es cierto que la eternidad de Dios, como dice la lengua francesa, expresa algo de Dios
que no conocemos de otra manera en esta vida. Nosotros somos criaturas del tiempo. Dependemos de él. Estamos, en cierta forma, determinados, sujetos a él. Nuestra vida, al fin y al cabo, es biografía. Somos lo que somos por la infancia que hemos tenido, por la educación, los padres, la vida que hemos llevado hasta aquí. ¿Cuánto de nuestra propia existencia está condicionado por el pasado? ¿Cuántos arrastramos traumas, complejos, problemas psicológicos que vienen simplemente de nuestra propia vida? El tiempo ha dejado una huella, una mella en nosotros que nos condiciona. Condiciona nuestra forma de pensar, de sentir. Estamos sujetos y dominados por un tiempo que no podemos cambiar, por una historia que no podemos reescribir, por unos acontecimientos que no podemos deshacer. Nuestra vida es nuestra vida, es lo que ha sido y lo que somos. Pero cuando pensamos en Dios, en el Eterno, no estamos pensando en términos del tiempo, de alguien que está dominado, limitado, sujeto por esa realidad a la cual nosotros pertenecemos. Nosotros somos lo que somos en gran parte gracias a nuestra memoria. El día que no tenemos memoria de nuestra vida, ya no somos nosotros, por lo menos. Habrá vida, claro. El ser humano puede vivir aunque pierda la cabeza. Pero la identidad, el sentido del carácter, de la personalidad, viene en gran medida determinada por nuestros recuerdos. Actuamos con otros, con la memoria también que tenemos de la experiencia que hemos tenido en el pasado. De acuerdo a lo que hemos vivido, así nos comportamos. Sentimos y experimentamos de acuerdo también a la huella que han dejado los acontecimientos en nuestra existencia. Y la palabra de Dios nos muestra aquí aquel que es eterno, que no tiene principio ni fin, que es el alfa y la omega, que es en realidad la vida misma y la vida eterna. ¿Y qué es lo que Él finalmente tiene que decirnos? ¿Cuál es su promesa? ¿Cuáles son realmente sus palabras para nosotros? Como hemos leído antes, no es la primera vez que las dice. Una y otra vez las encontramos en la palabra de Dios. Desde el profeta Isaías, un libro que sigue muy claramente la estructura de Apocalipsis, en muchos sentidos. Cuando leemos a Isaías, nos sorprende incluso el orden de los acontecimientos, ¿no? Cómo saca a su pueblo de Egipto, ¿no? Y le lleva a esa tierra prometida por el desierto, ¿no? Y habla de esa realidad, de lo que Dios ha prometido en esa nueva tierra, donde ya no habrá mar como el que acá han pasado al dejar el Éxodo, donde ya no habrá dolor y donde les hace esta gran promesa a todo aquel que tenga sed, a venir y a beber de ese agua, dice Isaías 55, gratuitamente. La palabra gratuito, libre, la palabra realmente que nos recuerda que hay cosas que no tienen precio, que no podemos pagar por ellas, nos resultan extrañas. Cuando estuve en este año pasado en Ginebra, que cumplía la Iglesia Española su aniversario, me contaron una anécdota de una actividad que hacían en Navidad. En Navidad hacen algo especial para ya alcanzar a la comunidad, ¿no? Y en esta iglesia española que está en un barrio de Ginebra, ¿no? Pues hacen invitación a las personas, ¿no? A entrar, a hacer una consumición, beber café, a tomar algo con ellos, ¿no? Y me contaban la anécdota de una persona que se había acercado de la calle directamente a esta iglesia, a esta actividad. Y empezaron a hablar con ella, ¿no? Y este hombre, un hombre claramente de origen portugués por su acento, parecía brasileño, ¿no? Le empezó a decir a esta persona que me lo contaba: ¿y cómo puede ser esto gratuitamente? Sin pagar nada a cambio. O sea, que vosotros todo lo hacéis gratuito. Igual que dais el café aquí y la comida lo hacéis sin pedir nada a cambio. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede vivir sin ponerle precio a las cosas? Sin poder pagar por ello. Bueno, lo que este creyente, que es un anciano de la iglesia, descubrió es que esta persona era Paulo Coelho, el famoso escritor brasileño de libros de autoayuda, que vive en Ginebra. Y se había acercado en esta actividad, ¿no? Y él estaba asombrado, maravillado, en esa conversación que tenía con un cristiano, ¿no? Acerca de lo gratuito de lo que ofrecía del Evangelio. Y una y otra vez se quedaba como estupefacto, me contaba como aturdido, ¿no? O sea, como que
lo que Dios nos da es libremente, sin hacer nosotros nada. Había algo que parecía que contradecía todo lo que en su pensamiento y en su lógica implica realmente la palabra de Dios, ¿no? O lo que podemos esperar de la vida. Y eso nos muestra una profunda verdad, ¿no? El hecho de que el ser humano considera totalmente natural y lógico que tú lo que consigues en esta vida es porque así te esfuerzas. A nadie hay que enseñarle, a nadie hay que convencerle o persuadirle de que para poder llegar a algo en esta vida hay que esforzarse por ello. Todo el mundo entiende que nada es regalado, que nada te viene sin hacer nada a cambio. Tenemos profundamente entroncada en nuestra mente e idea la idea del merecimiento. Pero lo asombroso del propósito de Dios que nos muestra la Escritura, de este maravilloso Evangelio, es que no se trata del merecimiento, de lo que nosotros debemos alcanzar, merecemos y recibimos porque así lo hemos logrado y llegado a ello. Se trata de algo libre y gratuito. Y esto es algo incomprensible. Tan sorprendente que la propia palabra misma que lo describe, gracia, ha perdido muchas veces su fuerza y su poder. ¿Qué es al fin y al cabo la gracia? ¿Qué es el poder recibir algo libre y gratuitamente, inmerecidamente? Sencillamente nos parece ya no solamente algo imposible, sino algo peligroso. Tristemente, versículos como este a algunos cristianos les ponen cómodos. Sí, está bien para evangelizar. Sí, claro, a la gente de la calle conviene decirle que este mensaje del Evangelio es gratuito. Pero cuidado con decir mucho esto a los cristianos. Porque si le dices que esto es gratuito, 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 y que no hay que hacer nada a cambio, ¿qué cristianos vas a tener? Realmente esto se convierte en algo muy peligroso. Tan peligroso realmente que la visión que muchos tienen es que sencillamente nadie se va a esforzar y a vivir de la manera en que debieran vivir si lo que se le dice es que esto es libre y gratuito. La gracia se ha convertido, por lo tanto, en algo peligroso para grandes sectores de la fe cristiana. Algo que ha habido que domesticar, que dominar. Está bien para presentarlo al principio, al inconverso, al que no conoce el Evangelio. Pero hablar demasiado de la gracia al cristiano puede ser peligroso, porque lo que queremos es el esfuerzo, es el sacrificio, es que la gente realmente se discipline y pueda vivir de otra manera. Pero fijaos que el ofrecimiento que Dios hace aquí, esta tremenda promesa, es con una sola condición y requisito. Al que tuviere sed. Lo que Dios pide, por lo tanto, para venir a Él, no es otra cosa que nuestra necesidad, que nuestra falta. Por lo tanto, lo único que nos excluye de Dios y de su salvación eterna es el pensar que no tenemos necesidad y falta. El hecho de que no tenemos hambre ni sed. Esa es la tragedia del ser humano, que se ve tantas veces lleno de sí mismo, sin percibir su falta y su carencia. Pero si tú y yo tenemos en nosotros esa profunda sensación de que algo nos falta, de que no hemos alcanzado y llegado a lo que buscamos, esta palabra de Dios es para nosotros. El que tuviere sed, dice, yo le daré de beber. Yo. No se trata siquiera del esfuerzo que nosotros hacemos para poder beber. No se trata de la sabiduría o inteligencia para poder saber dónde está el agua que nos pueda llenar o saciar. No se trata de la postura, el ejercicio, de la forma en la cual podemos llegar a hacer llevar esta agua a nuestra boca. Se trata de aquel que te dice, yo le daré de beber. Y nos dice que Él lo hará gratuitamente, de esa fuente del agua de vida. La gran promesa de Dios en Cristo Jesús es que Él quiere saciar y llenar esa nuestra necesidad. La pregunta que ahora tenemos es si tenemos falta de ella. Si realmente sientes en ti que hay esa frustración, esa ansia
ese anhelo profundo que solamente Dios puede llenar y saciar. Él dice que tiene una fuente de agua viva que corre eternamente para saciarnos y llenarnos. En Él no hay falta ni carencia, es nuestra la necesidad. Por lo tanto, el Señor lo que espera es que vengamos a Él una y otra vez. Da igual lo que nos hayamos apartado de Él. Da igual lo lejos que nos encontremos. Da igual la inmensidad de lo que nos falte y necesitemos. El Señor nos llenará y saciará de ese agua de vida. Vamos a pedírselo a Él. Vamos a rogarle que podamos ser llenos de ese agua de vida. Señor, venimos ante ti, confesando y reconociendo que nuestra es la sed, que hemos querido saciar nuestra vida con tantas cosas, con todo aquello que el mundo nos ofrece, con sus bienes, Señor, con el dinero, con las posesiones y propiedades, Señor, que podemos alcanzar. Pero, ¿de qué nos sirve, Señor? La mejor casa, todo el dinero del mundo, todos aquellos bienes que este mundo ofrece, cuando finalmente nos sentimos sedientos, con una necesidad y frustración que no podemos llenar y saciar con las cosas que tenemos. Señor, venimos ante ti, por eso, con nuestra falta y necesidad, con ese anhelo de ser saciados de ese agua. Señor, hemos querido, por medio de relaciones, de personas que hemos querido, personas que nos han amado, buscar, Señor, llenar nuestra vida con el afecto, Señor, con la emoción, con el cariño, con los sentimientos, Señor, que otras personas tenían por nosotros. Pero una y otra vez confesamos y reconocemos, Señor, que nos sentimos insatisfechos, que a pesar del cariño, del afecto, de los sentimientos, hay un vacío en nosotros, un vacío que no hemos podido llenar. Señor, todo lo que en esta vida hemos encontrado no ha podido satisfacernos y llenarnos. Y por eso venimos a ti, sabiendo que tú tienes el agua que puede finalmente colmar nuestra sed. Por eso nuestro ruego y nuestra súplica en esta mañana es que así lo hagas por la obra de tu Santo Espíritu. Señor, que podamos beber de ese agua, que podamos, Señor, de esa forma, no solamente calmar nuestra sed, sino descubrir, Señor, ese agua de vida, al cual volver una y otra vez, cada día de nuestra vida, para ser llenos y saciados. Hasta aquel día, el día en que todas las primeras cosas hayan pasado, en que ya no haya muerte ni dolor, en la cual, Señor, tú quites cada lágrima, en la cual, Señor, tú hagas todas las cosas nuevas y seamos llenos y satisfechos para siempre. Señor, sabemos que no hemos alcanzado todavía lo que buscamos, pero nuestra confianza y seguridad es que está en ti. Tú tienes palabras de vida eterna y queremos creer, Señor, así lo confesamos, que son palabras fieles y verdaderas. Por eso, Señor, dudemos de todo lo que dudemos. No queremos dudar, Señor, de esta palabra cierta y verdadera, porque es la única, Señor, que se cumple, la única palabra eterna que permanece, la única real. Señor, ayúdanos a edificar y a construir nuestra vida sobre ella. Señor, te lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por la obra de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Vamos a cantar un último cántico que está en el número 7.